Aquí una vez más con mi amigo de charla y de muchas cosas, Rubén Rivera, a través de esta plataforma de Mundamella. Pues, ¿qué te puedo decir? Estas pláticas que luego tenemos fuera de cámara que cada día me hacen amar un poquito más a Azcapotzalco y amar más mis orígenes, que creo que es algo que nos hace falta actualmente. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, que un hombre sin identidad, sin arraigo, pues es pasto de ignominia, es objeto de cualquier cuestión, digamos hasta comercial, porque se van conforme a la moda y así. Fueran veletas, venían por ahí, allá del pueblo. Y yo creo que es tiempo de que aprendamos a amarnos amando nuestros orígenes. Y en ese sentido es que, pues en repetidas ocasiones te lo he dicho, no fuera de cámara, yo creo que tenemos que abrevar de nuestros orígenes, de nuestros antepasados y de nuestros padres. Nuestros padres en cuanto a ese sentido real, no nada más los biológicos, sino nuestros padres que nos dieron patria, que nos dieron todo esto que tenemos hoy y que debiéramos valorar como eso, como una herencia del padre al hijo, de la madre al hijo, del hermano al hermano. Y en ese sentido creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer, porque pues dadas las circunstancias que nos están pegando actualmente y que ahorita nos están volviendo a marcar estos distanciamientos sociales, este régimen pandémico que nos tiene pues contra la pared a varios, pero independientemente de ello, creo que yo le llamaría purga, y es de carácter personal, nos permite vislumbrar y creo que atesorar más estas herencias, estos orígenes, esta familia, estos seres amados, que a través de sus canciones, de sus dichos y de sus entregas, con gestos tan simples como un buenos días, son los que nos debieran de procurar, de los que deberíamos beber para tener la fortaleza para salir de esta crisis tan difícil. Bueno, yo creo que hay mucho para reflexionar. Como decía mi amigo Padilla, un buenos días o un Dios te bendiga o un adiós. El origen realmente de esto, que tiene mucho de fondo y que nosotros ni siquiera hemos tenido la oportunidad de valorarlo. Un adiós que es muy significativo y que a mí me gustaría mucho oír en voz de mi amigo Padilla el significado de adiós, el contenido profundo de ese adiós. Me gustaría mucho el día de hoy, compañero Padilla, volverlo a escuchar. Mira, estando en Europa, en alguna ocasión, hace ya varios años de esto, estaba yo con un japonés a quien admiro muchísimo y lo sigo viendo como un gran maestro. Y él me dijo sayonara, y eso se traduciría como así debe ser, porque pues tú te quedas aquí, yo ya me voy, yo parto a mi destino. Y yo le dije, es que yo digo adiós, y estaba otra persona ahí, era un representante del Vaticano en Stuttgart, Alemania, donde se dio este evento, porque hay algunas iglesias católicas todavía en Alemania, y que han sido sostenidas y mantenidas pues porque pues son lugares de culto, pero independientemente de esto, con un altísimo valor artístico y cultural, además de histórico. Entonces esta persona me dijo, ¿y sabes por qué se dice adiós, Padilla? Y le dije, pues la verdad no, y yo cuando dicen adiós, pues yo pienso en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en este conocimiento del catolicismo. Y me dijo, mira, esto procede del siglo XIV. Y me le quedé mirando y él me dijo, es que la frase completa decía lo siguiente, Padilla,
a Dios te encomiendo por si no te vuelvo a ver. Porque en aquellos tiempos en Europa, pues por las pestes, por las guerras, por todo, y cuando tú tenías un pariente en otro pueblo, entonces pues lo ibas a ver eventualmente, y a la hora de despedirse, como católicos, como cristianos, pues se daban la mano y se decían, a Dios te encomiendo, por si no, te vuelvo a ver. Ese es el contexto original de lo que terminó quedando en estos, digamos, gestos de economía, en los que vamos quitando y vamos haciendo más económica la frase y terminamos diciendo simplemente adiós. Aunque no sabemos ni por qué decimos adiós, pero el adiós es adiós, te encomiendo por si no te vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque pues había todas estas adversidades, y ahorita con esta adversidad tan difícil, que estamos ahorita aquí y el día de mañana quién sabe, porque seguimos teniendo pérdidas, porque seguimos teniendo ausencias dolorosas, pues creo que cabría hacer la oración completa, ¿no? A Dios te encomiendo por si no te vuelvo a ver. Qué interesante conocer el origen de esa expresión, porque efectivamente hoy los tiempos nos muestran algo difícil, la pandemia, en donde las propias autoridades se contradicen, unos en el sentido que podemos reactivar ya de inmediato, que estamos en un semáforo que nos impide activarnos, en un semáforo rojo, y otros que vivimos dentro de un semáforo naranja. ¿A quién creerle? Por eso aquí la frase cobra vigencia. A Dios te encomiendo por si no te vuelvo a ver. Qué interesante para pensarlo con profundidad. Dale el valor. Porque hoy las cosas están muy complicadas y además, independientemente de complicadas, que no tenemos la certeza de la gente que nos está indicando qué cosa es lo que debemos hacer y cómo comportarnos. Qué triste que no tengamos una guía para podernos conducir, independientemente de que nosotros apliquemos nuestro propio criterio. Pero lamentablemente, bueno, esto se desvirtúa por los distintos comentarios que se dan de las gentes encargadas de procurar la salud en este país y en este momento. Qué triste de verdad, porque no tenemos la certeza de que dependiendo de esos comentarios, nosotros podamos estar bien para nosotros mismos y para nuestras propias familias, o al revés, para nuestras familias y para nosotros mismos. Sí, porque todo tiene un origen y es uno mismo. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que aquí, independientemente de palabras más, palabras menos por parte de autoridades, el compromiso con nosotros y derivado de nosotros, pues nuestras familias y todo lo que compete. Porque pues el hecho de que yo cuide a mi familia no implica que me vea ajeno a la sociedad a la que pertenezco. Y eso es lo que creo que nos hace falta un poquito. Ayer en un programa en vivo me decían pues, qué pasó con el humano, ¿no? Y pareciera ser que estamos priorizando intereses políticos, intereses económicos, intereses de todo tipo, menos humanos. Yo creo que prevalece un poquito más la situación de los intereses económicos. Esto nos lleva a afrontar un reto de minimizar los problemas que se dan por la necesidad de los intereses económicos. Si nosotros no tratamos de afrontar esa situación de carácter económica, me preguntaría, ¿qué va a ser de nuestras familias que dependen de nosotros en muchos grados y que hacen perder la responsabilidad y que hacen adentrarnos un poquito en lo otro, la irresponsabilidad que no tomamos en cuenta, pero lamentablemente no hay nadie absolutamente
quien nos pueda con certeza tratar de orientar. Qué triste todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, y qué triste porque finalmente nuestros hechos cobran vida. Así es. Y son momentos fatales lo que hoy se vive para muchos no para muchos de nosotros, para la población en su conjunto, De la que somos parte. de la que formamos parte y de la que definitivamente nos convertimos por necesidad en irresponsables. Es la propia necesidad la que nos conlleva a tomar decisiones de reto y, ¿por qué no?, de desafiar los momentos aciagos que hoy vivimos. Creo que habrá que tomar conciencia de todo esto y repito nuevamente la orientación de quienes tienen a su cargo el aspecto de la salud, porque con tristeza observo que los orientadores de la salud se contradicen y generan dudas en nosotros. Y espacios en los que cabe todo. Así es, efectivamente. Creo pues que algo debe hacerse para salvaguardar sobre todo la vida de los seres humanos en su conjunto. De los seres humanos no a nivel local, sino a nivel mundial. Hoy los riesgos son desastrosos, los resultados son aún más desastrosos. Creo que algo debe ocurrir y desde luego yo soy creyente y como creyente y con fe pedirle a Dios que nos ayude con toda esta situación de pandemia en la que contribuyen mucho las propias autoridades que pareciera no saben para dónde ir y nos terminan por confundir a nosotros. Vamos a corte y regresamos. Y como bien decías antes del corte, pues sí, todas estas turbulencias, todas estas, y yo me atrevería a usar la palabra incongruencias, no nos dejan más que la responsabilidad en las manos de nosotros. De todos nosotros como ciudadanos, como hermanos, como amigos, como padres, como esposos, como hijos, ¿sí? Y tratar de, a partir de un punto de conciencia, de un arraigo y de una identidad cultural, luchar por nuestro pueblo. Luchar no de manera pragmática, sino con los hechos. De tomar la responsabilidad de cuando estamos a la calle y que pues estamos en esa necesidad de ir por los alimentos o cosas, pues manejarlas estrictas por nosotros mismos, normas de seguridad, tu tapabocas y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque aquí en la convivencia, en el hogar, y me atrevo a decirlo así porque yo me siento en un hogar cuando estoy contigo, pues tenemos esta confianza en saber que tenemos nuestras vacunas, tenemos todo esto y cumplimos con estas cosas. Y a partir de ello, pues protegernos protegiendo, porque es tiempo de que nosotros como ciudadanos tomemos la responsabilidad social de nuestro pueblo. Pero ¿qué pasa? Que ante esta serie de problemas que se dan como la pandemia, se agudizan los otros, como la falta de líquido importantísimo como es el agua, que ya no tenemos y que eso se agrega al problema de la pandemia, en donde observamos nosotros que en la gran Ciudad de México y sobre todo en Azcapotzalco, que es donde vivimos, hoy se genera una gran escasez de la que podemos incluir colonias, textualmente como Santiago Huizotla, como San Pedro Jalpa, como San Motihuaca, como Las Salinas, una serie de colonias que hoy agudizan la falta de liquidez. Y si a eso le agregamos lo de la pandemia, qué grave para nosotros, independientemente de otras situaciones que se van acumulando, no sé por qué razones, en donde hoy tenemos
paros de trabajadores, de abastecedores del gas, que nos dicen que tenemos de sobra, pero que no llega a los hogares. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? ¿Por qué se nos presentan este tipo de problemas cuando se supone que pueden solucionarse, pero que no sabemos? Se habla que en Azcapotzalco tenemos 30 pozos públicos de agua y 43 pozos privados, pero nadie sabe dónde están, nadie sabe qué sucede con ellos y nadie sabe menos por qué tenemos esa falta de liquidez. Yo quisiera preguntar y que alguien nos dijera, que nos explicara qué cosa es lo que está sucediendo y cómo se manejan estos. Qué cosa es lo que ocurre no solo a nivel local, sino a nivel Ciudad de México, en donde se dice que hay 400 y pico de pozos, pero que nadie nos explica, y tenemos vigente el problema de la situación de liquidez, independientemente de lo que ya mencionamos y el problema tan grave como es la pandemia, que hoy nos dicen que todo está bien, que no hay problema, pero que no tenemos la información completa y una serie de situaciones adversas que pareciera no tener sentido. A mí me agradaría mucho que ya se tomara cartas en el asunto y que se tratara de reabastecer para por lo menos atacar uno de los puntos. Ya sabemos que el problema de la pandemia seguramente va para largo y que también, ¿por qué no decirlo?, que nosotros somos culpables de muchas situaciones que se dan en cuanto a esto, porque no tomamos las precauciones debidas. Pero bueno, eso es en cuanto a la pandemia. En cuanto a lo demás, yo creo que corresponde a las autoridades y corresponde a nosotros como ciudadanos exigir que se nos dé una explicación. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo en el entorno? Yo quisiera tener una respuesta y que alguien nos la hiciera llegar. Yo creo que en este orden de ideas, la participación social, la conciencia colectiva y pues vamos a decir así, el compromiso humano, familiar y de ahí todo lo demás, porque la sociedad, de acuerdo a lo poco que aprendí cuando tuve escolaridad, es que la célula madre es la familia y de ahí parte todo, ¿no? Vivimos en sociedad, somos animales gregarios, somos una sociedad. Y yo creo que en ese sentido debiéramos compartir la responsabilidad, ¿sí?, la conciencia y la obligación de la procuración de la salud común. ¿Por qué? Porque, pues volviendo al siglo XIV, con relación a esta frase que te menciono, ellos me decían, no, pues es que las guerras y las pestes que llegaron y que pegaron tanto en Europa y que arrasaban con poblaciones enteras. De ahí esa frase con la que arrancamos esta plática que hemos tenido el día de hoy y que tendremos, espero yo, mucho tiempo después. ¿Cómo se superan esas cosas? Pues con la labor común, con la sociedad misma, porque es en nosotros que está la solución, está la responsabilidad de nuestras vidas, independientemente del gobierno o la política o la economía que en este punto, porque eso en su momento pues serían las cosas que tenemos que arreglar, solucionar, corregir y superar, ¿sí? Superar, por ejemplo, una crisis económica, porque pues sí, es cierto que todos tenemos esta situación que nos puede incluso embargar, ¿no? Y se ha dicho hasta jurídicamente, ¿no? Pero vamos, ¿de qué servirían bienes si no hay quienes? Y es en ese orden de ideas que debiéramos de ser más conscientes de quiénes somos, dónde estamos parados y de dónde venimos, para poder determinar ciertas cosas. En alguna competencia de tu servidor allá en España, en algún momento dado me subí a un dojo para una pelea y me tocó con un africano. Después del evento deportivo,
pues en el hotel pues terminamos echando un trago como deportistas, como amigos, como colegas del asunto. Y yo le pregunté a él que cuál era su origen, o sea, cuál era su pueblo. Y porque pues África pues es inmensamente grande, ¿no? Y él me contestó mirándome a los ojos, yo soy Zulu, yo pertenezco al pueblo Zulu. Y es un pueblo de guerreros. Y le dije, ¿y qué me puedes decir de tu pueblo? Pues obviamente en una mesa de un restaurante X. Y digo X porque no me pagan publicidad. Y me dijo, mira, nosotros tenemos un refrán. Y le dije, sí. Y él me dijo, si no sabes a dónde vas, voltea para mirar y ver de dónde vienes. Entonces, si venimos de X situación, vamos a decir de una situación crítica de origen, pues creo que nuestra obligación como individuos, como humanos, como personas, es superarla, es dejarla atrás para continuar hacia adelante. Y eso es creo que lo que tenemos que hacer en este momento, como sociedad, independientemente de las autoridades que estén en el turno, porque pues los gobiernos duran un periodo y se van, pero los que estamos viviendo, por ejemplo en Azcapotzalco, yo puedo discutir que aquí tengo más de 3 décadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo por, para y con nosotros? Qué difícil respuesta, porque no solo depende de nosotros, aunque dependiera definitivamente. Alguien dice que el pueblo es bueno y sabio, pero no tenemos mayores alcances de opinar. Solamente quizá sería eso, de opinar, pero hasta ahí nada más, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es una excelente pregunta que merece una mejor respuesta. Somos nosotros quienes debemos de contribuir para que las cosas mejoren. Hablaba yo particularmente de la falta de liquidez de agua. Sin embargo, vemos con tristeza cómo se dan las autorizaciones de los grandes desarrollos inmobiliarios que generan un profundo consumo de agua y consecuentemente pues su agotamiento y la falta de liquidez. Y yo diría que en Azcapotzalco el día de hoy se prevé la construcción de un proyecto denominado Vallejo, un proyecto que habla de 50,000 viviendas, de un programa de rehabilitación, de desarrollo, pero se han puesto a pensar necesariamente el impacto que tendrá en el aspecto de líquido, en el aspecto de agua, en el aspecto, ¿por qué no?, de vialidad, en el aspecto de drenaje y una serie de cosas en donde los ciudadanos debiéramos definitivamente opinar, porque compete a nosotros y eso consecuentemente como proyecto nos hará perder necesariamente nuestra identidad. Yo creo que esa es una responsabilidad nuestra y del pueblo de Azcapotzalco. Pienso que hoy más que nunca debemos de ser actores de lo que nosotros queremos, actores del cambio y que sea benéfico en todos los sentidos. No podemos dejar que las cosas caminen al garete y que al final nosotros estemos cargando con esa enorme responsabilidad, porque efectivamente, decía mi amigo Padilla, las autoridades son pasajeras, vienen de carácter temporal y se van, pero nosotros aquí vivimos y aquí cargamos con toda esa responsabilidad y con sus consecuencias. Es importante pues que hoy más que nunca tengamos voz y tengamos voto para tratar de evitar y de solucionar desde ahora y no para mañana estarnos quejando inexorablemente. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante alguien que ya no está.
que ya no está porque todo es pasajero, repetimos. De manera que es una gran responsabilidad para nosotros y que debemos tener, de verdad, se nos tome en cuenta la opinión de qué cosa es lo que se va a hacer y qué cosa es lo que podemos hacer para evitarlo. Creo que vale la pena una profunda reflexión para el pueblo de Azcapotzalco, para los chintólogos que tienen historia y que hoy no podemos dejar pasar por alto. Ojalá de veras que a esto se una mucha gente y que exprese sus sentimientos y que exprese sus ideas y que diga hoy de una vez por todas qué cosa es lo que quiere para solucionar o para tratar de solucionar este tipo de problemas que se nos avecinan. Creo que es justo. Vamos a corte y regresamos. Y decíamos antes de corte lo que se avecina. Yo creo que tendríamos que hacer conciencia de, a partir de la familia, continuando yo con esta postura de tu servidor, porque yo al tener familia tengo obviamente un resultado, una consecuencia. ¿Y qué le voy a heredar a mi familia? Un Azcapotzalco decadente, un Azcapotzalco carente de agua, por ejemplo, un Azcapotzalco intransitable, un Azcapotzalco. ¿Qué Azcapotzalco quiero yo heredar? Y digo Azcapotzalco porque soy parte de Azcapotzalco, y eso es, creo que algo que tenemos que empezar ¿cómo decir?, a restregarnos en la cara, porque no encuentro una manera más sencilla de decirlo, y perdón por la expresión, pero es en ese sentido en el que tendríamos que hacer conciencia de que aquí vivimos, y qué queremos en nuestra casa, y qué no queremos en nuestra casa, porque obviamente todos tenemos derecho a un lugar digno de vivienda, y partiendo de ese punto, pues es eso lo que se está requiriendo. Trailers y autos creo que no van bien de la mano. Y ese sector industrial que de alguna manera u otra le dio tanto brillo y tanto peso económico y en muchas cosas en años anteriores, en décadas anteriores a Azcapotzalco, hoy pues realmente las calles de ahí son un desastre. Yo en algún momento dado en forma de sorna, comenté con mi esposa, me voy a traer mi camioneta, que es una 4x4, para hacer ruta aquí, para andar ruteando en lugar de irme a Morelos o a algún otro lado, aquí en Vallejo, ¿no? Por lo sinuoso del camino, por decirlo menos. Resolver las situaciones, obviamente yo entiendo que no es cosa fácil, ni es cosa simple, y las necesidades son infinitas. Sin embargo, creo que también las posibilidades son y deben ser infinitas. Y cuando estas posibilidades son tratadas con la gente que le compete y a la que ella habita, pueden ser más gratas. ¿Por qué? Porque eso hablaría de una convivencia armónica, no de imposición, no de, ¿cómo decirte? Ya llegué y esto para acá, por decirlo de una forma no antisonante. Es tiempo de que hagamos conciencia de que este es nuestro Azcapotzalco, de que este es nuestro lugar de vida y que nosotros nos merecemos, ¿qué? Por lo que luchemos y por lo que construyamos a partir de nuestros principios y de nuestras necesidades, claro, en un apego a lo ético y lo moral. Porque como bien dices, yo me pregunto, bueno, si esto se diseñó para qué, para esto, ¿cómo es posible que en un tubo de albañal que fue diseñado para X cantidad le quieras meter 3 veces más? No, ¿quién va a resolver eso? ¿Sí? Si tú consideras que vamos a decir que meten 5,000 viviendas, estás hablando por lo menos de 10,000 autos más. Esto yo creo que tendríamos que considerarlo, y creo que para ello hay algunas instancias como ecología, ¿sí? Hay una Secretaría de Ecología, según recuerdo. Y estas cosas que nos pueden permitir ver cuáles son los impactos ambientales derivados de. Por eso es que de alguna forma u otra se empezó a determinar que deberían de trasladarse algunos parques industriales a otras zonas, pero también determinar, de acuerdo a un estudio,
de impacto, qué tan viable es cambiar los usos de suelo. Estas cosas nos llevan a muchas reflexiones y a muchos dimes y diretes, porque obviamente hay muchísimos intereses. Pero independientemente de los intereses, yo me he preguntado, a carácter personal, ¿dónde queda la razón? Qué difícil, porque la razón la tiene el que manda y el que dispone. Ese proyecto del que estamos nosotros hablando conlleva a muchos razonamientos, pero el primario sería a quién consultaron, cuándo se llevó a cabo la consulta, quiénes participaron, por qué no nos dijeron a los habitantes de Azcapotzalco. Y no son 5,000, compañero Padilla, se habla de 50,000. 54,000, creo que. Independientemente de la rehabilitación de la zona industrial, que esto nos va a hacer, desde luego, la vida imposible. Pero mi pregunta, insisto, ¿a dónde se llevó a cabo la consulta? ¿A quiénes se le hicieron? Porque por lo menos yo no estuve enterado. ¿Fue acaso un grupúsculo de personas quienes decidieron por todos nosotros? Que nosotros, como chintololos, como habitantes de esta demarcación, no contamos. Como lo dijera yo como pintor, que nomás estamos pintados, ¿o qué? No, yo creo que debe haber una explicación justa y una explicación inmediata para que todo esto pueda realizarse. Efectivamente, las calles de esos lugares de la zona industrial de Vallejo son desde luego inaccesibles porque están entre hoyancos y barrancos indignos. Así es. De una localidad como Azcapotzalco. Es necesario que ya se tomen medidas para que esto se organice, pero no como ellos quieren, no como la situación se da de centralizar para que alguien venga a disponer de nuestro territorio y venga a traer gente de muchas localidades, y el resultado es que independientemente de la saturación, estamos perdiendo nuestra propia identidad chintolola. No se vale. Yo insisto que debe consultarse, a pesar del avance de todo, debe tomarse en cuenta la población y que sea lo que ellos dicen, el pueblo bueno y sabio que decida. Punto. Yo creo que es a partir de nosotros como ciudadanos, como individuos, que tenemos y debemos construir nuestro futuro. Así es, así es. Porque de él dependen nuestras generaciones a posteriori, porque creo que la mayoría de nosotros tenemos hijos, y yo quisiera retirarme de este detalle, de este programa, diciendo que todos somos hijos de Azcapotzalco, somos hijos de una ciudad, de un pueblo, de un lugar, y debemos respetar, valorar y atesorar nuestro origen. Es correcto, es correcto. Yo no abundaría más que Azcapotzalco es histórico por naturaleza y que sus fuentes de conducción eran chinampas. Teníamos agua de sobra. Tlacopan, Xochimilco, Tacuba, Azcapotzalco, y que hoy estemos careciendo del vital líquido y todo se haya extinguido sin que nadie pueda dar una explicación concreta qué cosa es lo que ha venido sucediendo a través del tiempo. Hablan de muchas cosas y culpan a muchos gobiernos. Yo no estoy de acuerdo porque cada uno de ellos tiene una participación, una responsabilidad y, de ser posible, una culpabilidad. Todos en su conjunto. Sí, pero también nosotros podremos caer en el delito de complicidad. De complicidad. Y efectivamente sí es cierto. Somos cómplices porque toleramos todo. Así es. Y la complicidad y la tolerancia también es un delito, ¿eh? Así es. Es tiempo de hacernos responsables de nosotros, de lo que amamos y de nuestros orígenes.
Nos estamos viendo en la Mey. Muchas gracias. Muchas gracias.